Queridos hermanos, pues seguimos de fiesta, o mejor dicho, apenas estamos comenzando la fiesta, ¿verdad? Una fiesta espiritual, una fiesta religiosa, una fiesta que vamos a decirlo así, a llamarlo así, de la santidad de Dios entre nosotros, o de esa presencia de Dios que es santo entre nosotros, en la vida de la Santa Iglesia, porque la iglesia es santa, porque Dios es santo. Por eso en la iglesia, hermanas y hermanos han logrado y han alcanzado esa santidad a la que todos estamos llamados, todos, porque recordemos lo que el mismo Dios, el mismo Jesucristo nos dice: sean santos, sean perfectos, como mi Padre Dios y yo somos santos, somos perfectos. Esa es la invitación que Cristo nuestro Señor nos hace a todos, y que Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri, San Isidro Labrador, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y todos los santos y santas han realmente entendido o han comprendido y han vivido esta invitación de nuestro Señor Jesucristo a la santidad. Por eso digo que estamos de fiesta y vamos a seguir estando de fiesta, porque es todo un año 2022-2023, un año jubilar que el Papa, nuestro Santo Papa Francisco, ha querido concedernos, nos ha concedido a toda la familia oratoriana. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y queridos hermanos, fíjense cómo la palabra de Dios precisamente nos ayuda a entender, a comprender esta fiesta que estamos viviendo, esta fiesta de la santidad de Dios entre nosotros. Lo que dice aquí la Sagrada Escritura en el Santo Evangelio. Vamos a meternos en el Santo Evangelio, o bueno, vamos a retomar un poquito de la primera lectura del libro del Génesis, donde nos habla de Abraham, que es, dice la Sagrada Escritura: en aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa. Dios sacó a Abraham de su casa. Así también Dios sacó de su casa, de su familia, a estos santos. Bueno, algunos, y a otros los dejó. Por ejemplo, San Isidro Labrador, pues él perseveró ahí en su casa. Él perseveró allí con su esposa, ahí con sus hijos, y ahí alcanzó la vida de santidad. A San Felipe Neri, pues lo sacó de su casa, nació en Florencia y lo sacó y fue a Roma, a la ciudad de Roma, y ahí a los 18 años se fue de Florencia a Roma y ahí se quedó por el resto de su vida. San Francisco Javier, que se fue de misionero, Dios lo sacó y lo llevó. San Ignacio de Loyola, que era militar, lo sacó de ese modo de vivir, lo sacó y alcanzó una vida de santidad, una vida de santidad. Santa Teresa, que también fue traída de su casa para entrar en la orden religiosa y después fundar su congregación y toda la herencia espiritual religiosa que nos dejan. Por eso, así como nos enseña en la Sagrada Escritura que Dios sacó de su casa a Abraham para llevarlo a la tierra prometida, así también Dios sacó a estos santos para llevarlos a una vida de santidad. Y ahora ellos ser ejemplo de santidad para todos y cada uno de nosotros. Por eso estamos de fiesta, Y esto que dice la Sagrada Escritura en la primera lectura, creo yo que nuevamente lo volvemos a meditar o reflexionar o lo aprendemos, porque el mismo Cristo así nos lo enseña, como también, fíjense aquí en el Santo Evangelio que se acaba de proclamar, cómo nuestro Señor Jesucristo toma o lleva consigo ¿a quién? A Pedro, Santiago y Juan, y también son santos.
también son santos. ¿A dónde los lleva? ¿A dónde los conduce? Los lleva a lo alto del monte, a lo alto del monte. ¿Para qué? Para orar, rezar. Y vaya, mis queridos hermanos, que la vida de los santos, o que los santos de veras que nos enseñan a ser mujeres y hombres de oración. La oración. El mismo Cristo es el que nos enseña. Por eso los santos aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a nosotros no nos debe dar flojera rezar. Oye, vente a rezar. Ay, es que rezas mucho. Ay, es que bien cansado. Ay, es que ahorita no tengo tiempo. Ay, es que me voy a ocupar. Ahorita no rezo. Fíjense lo que dice el Santo Evangelio. Lo voy a volver nuevamente a retomar en este pasaje, en estos versículos. Dice, dice un poco para entender todo el contexto. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Para hacer oración. Y fíjense lo que dice: mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas. Mientras oraban, o vamos a decirlo así, entenderlo así, estos santos que hicieron de su vida una vida de oración, su vida cambió, su vida se transformó de una vida ordinaria como la nuestra a una vida de santidad, o a la santidad de Dios. Fíjense lo que ayuda a la oración. Por eso el mismo Cristo, hace 8 días estábamos precisamente escuchando el Santo Evangelio de las tentaciones, y por eso el mismo Cristo también nos dice en su Evangelio: velen y oren para no caer en tentación. Híjole, y a San Felipe Neri, que es el que más no porque los otros sean menos, no, la santidad es para todos, pero conocemos un poquito más a San Felipe Neri. Vaya que tuvo pero muchas tentaciones. El diablo no quería que fuera santo, y muchas tentaciones que le presentó el diablo. ¿Cómo las venció? ¿Cómo logró ser vencedor? A través de la oración. Velen y oren. Por eso nuestro Señor Jesucristo, fíjense cómo toma a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a lo alto del monte, y en el monte se pone a orar. A orar. Les está enseñando a los apóstoles, y eso es lo que aprendieron los santos y las santas, y eso es lo que debemos de aprender nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, como católicos. Debemos de aprender nosotros que la oración es esencial para nuestra vida, o para alcanzar, o para ir alcanzando una vida de santidad. Una vida de santidad. Pues aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña realmente, nos enseña lo que les enseñó a los santos y santas, solo que a lo mejor podemos decir que la diferencia es que ellos y ellas, las santas y santos, realmente lograron entender esto que Jesús nuestro Señor nos dice en su Evangelio, y que también todos nosotros debemos esforzarnos por vivirlo, ¿verdad? Entonces toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a lo alto del monte. Los lleva a lo alto del monte a orar. Yo quiero entender así, y así se los comparto porque así lo entiendo. Nuestro Señor Jesucristo toma, lleva consigo, llama a Teresa de Ávila, que ya después será Teresa de Jesús, ese será su nombre. Teresa de Ávila la llama, a Felipe Neri, que nació en Florencia, a San Ignacio de Loyola en España, a San Francisco Javier, a Francisco Javier, a Ignacio de Loyola, a Isidro, a ver allá, arreando la yunta, cuidando el ganado,
barbechando, sembrando la semilla, como Isidro, labrador, por eso es labrador, porque anda labrando la tierra. Como ahí, de ahí Dios los llama para ser santos. Por eso Dios, en lo ordinario de nuestra vida, en lo cotidiano de nuestra vida, en lo que tú eres, en lo que tú haces, a lo que tú te dedicas, en lo que trabajas, tu profesión, ahí todos estamos llamados, o de ahí Dios quiere tomarnos, o de ahí Dios nos llama para ser santos. El asunto está nada más en que nosotros nos dispongamos, Hay tantos ejemplos de santos y santas. Aquí tenemos estos 5 o estos 4 santos y esta gran santa, que ahora como iglesia, en toda la iglesia universal, se ha celebrado precisamente este 4º centenario de su canonización. Por eso estamos de fiesta, pero Dios quiere que todos seamos santos. Vuelvo a repetir lo que el mismo Cristo nos dice, la invitación que el mismo Cristo nos hace: sean santos, sean perfectos, como mi Padre Dios y yo somos santos, somos perfectos. A eso estamos llamados todos. Entonces, ¿un médico puede ser santo? Sí. Ahí tenemos a San Giuseppe Moscati, el médico de los pobres. Ahí está este gran ejemplo de santos. Un agricultor, Isidro Labrador, San Isidro Labrador. Un misionero, San Francisco Javier. Un callejero, vamos a decirlo así, de San Felipe Neri, porque andaba por las calles de Roma evangelizando la Roma pagana de su tiempo. Él andaba por las calles de Roma trayendo a los niños, convirtiendo a mujeres que estaban envueltas en el pecado. Por eso San Felipe Neri, hace un momento, convirtió la Roma de su tiempo. Aquella Roma, ciudad de Roma, pecadora, llegó Dios, tomó a San Felipe Neri de Florencia y lo llevó a Roma. Y aquí en Roma, todo lo que hizo. Por eso se le conoce también a San Felipe Neri como el apóstol de Roma, el santo patrón de Roma. Así se le conoce también a San Felipe Neri. Queridos hermanos, ojalá que nosotros nos motivemos, nos animemos a ser santos, y a decir como San Felipe Neri, preferir el paraíso. Hay muchas cosas que aquí se nos ofrecen, que aquí nos quieren perturbar, que aquí nos quieren hacer caer en la tentación, pero no se nos olvide que nuestra vida debemos de llevarla con un sentido de trascendencia. Nosotros debemos de preferir, de alcanzar el paraíso, es decir, la vida eterna. Queridos hermanos, pues estos pasajes de la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar, ojalá que nos animen, nos motiven a nosotros para nosotros realmente ir alcanzando esa vida de santidad. Dejémonos tomar por Dios. Así como Dios tomó a Abraham de su casa, lo sacó y lo llevó a la tierra prometida por su fe, porque dice la Sagrada Escritura, dice, Abraham creyó lo que el Señor le había dicho y por esa fe el Señor lo tenía por justo. Por la fe nosotros podemos alcanzar la santidad.